Hoy os voy a hablar de una pieza de pequeño tamaño que quizás os haya pasado desapercibida para los que vais al museo, pero que yo creo que tiene curiosidad y tiene interés. Es un capitel que representa 4 caras de sátiros, 4 rostros alrededor de ese capitel que nos miran de alguna manera con una cierta picardía, ¿no? Su cara encierra una carcajada o quizás una burla, quizás se ríen de nosotros, quizás estén siempre felices. Parece una obra decorativa, como así es una pieza que formó parte de alguna estructura, quizás de alguna fuente. Os preguntaréis por qué me llama la atención esa pieza y por qué quiero que os llame la atención a vosotros. En primer lugar, para recordaros que el museo no solamente tiene pinturas que, por lo general, por el color y porque son dispositivos visuales que están hechos para ser vistos, para contar una historia y para producir un placer estético, el resto de piezas que tienen un uso utilitario, decorativo, funcional, no las miramos con el mismo interés. Pero tienen una curiosidad cultural exactamente igual que las pinturas, ¿no? También os recuerdo que la arquitectura o las piezas que forman parte de la arquitectura también son elementos parlantes, ¿no? Los sátiros son figuras mitológicas ligadas al cortejo de Baco, ligadas a un irrefrenable deseo sexual y por lo tanto forman parte de un relato, ¿no? De un mito que forma parte de nuestra historia. Y no es tampoco habitual que haya figuras que se ríen, ¿no? En el museo. El museo es un espacio de seriedad. Y yo creo que también el hecho de que haya esas figuras que se ríen, que no se sabe si se ríen de nosotros o si están hechas para que nos riamos de ellos, pues creo que también merecen un punto de reflexión y un objeto de nuestra mirada.